Hace unos 30 años, bajo el pesado velo de una noche fría y negra como la tinta, mi padre, un camionero experimentado, se encontraba navegando por un tramo desolado de carretera. La vida de larga distancia lo había moldeado en un hombre de pocas palabras pero con instintos profundos. Años tras el volante habían afinado sus sentidos ante la naturaleza impredecible de la carretera. Era bien pasada la medianoche, acercándose a ese extraño intervalo entre las 2 y las 3 de la mañana, cuando el mundo parece contener el aliento y el aire se espesa con una quietud antinatural. El zumbido del motor diésel era el único compañero en la vasta vacuidad mientras él abría su camino a través de la oscuridad, los faros cortando túneles pálidos en la niebla que se deslizaba lentamente. A millas de cualquier pueblo, la carretera parecía una arteria olvidada, una vena antigua de asfalto agrietado serpenteando por un desierto que parecía intocado por el tiempo. Se retorcía y giraba a través de bosques interminables, densos con pinos imponentes que se alzaban a ambos lados como centinelas silenciosos, sus ramas esqueléticas arañando el cielo, destacándose contra el tenue brillo de la luz de la luna que atravesaba la niebla asfixiante. Los árboles crecían tan juntos que parecían inclinarse hacia adentro, como si conspiraran para tragarse la carretera entera, sus raíces empujando contra los bordes frágiles del asfalto, agrietándolo en líneas irregulares que serpenteaban por la superficie como viejas cicatrices. Había una quietud pesada y sofocante en el aire, rota solo por el grito lejano de algún pájaro invisible o el ocasional susurro de la maleza cuando las criaturas nocturnas se movían. Los faros del camión apenas perforaban la oscuridad adelante, tragados rápidamente por la niebla opresiva que rodaba en oleadas por el suelo, girando como espíritus inquietos. Cuanto más se adentraba en el bosque, más parecía la carretera desprenderse de la realidad, como si estuviera conduciendo por un lugar al que el flujo del tiempo ordinario no llegaba. Era el tipo de carretera donde las señales de celular morían sin aviso, donde la radio se convertía en estática y el silencio entre canciones se alargaba demasiado, pesado e inquietante. Era un lugar donde las viejas historias echaban raíces, susurros de accidentes fatales, de conductores que desaparecían sin dejar rastro, de faros vistos en carreteras vacías mucho después de que los restos fueran retirados. Relatos que pasaban de un camionero a otro en paradas nocturnas, a menudo descartados como cuentos de fantasmas, advertencias tejidas para romper la monotonía de millas interminables. Pero había un peso extraño en ellos, una sensación persistente de algo no dicho que se asentaba sobre la carretera como polvo. Sin embargo, mi padre no era de los que se dejaban llevar por supersticiones. Era un hombre de la carretera, anclado en la realidad, un firme creyente en lo que podía ver, oír y tocar. Años conduciendo a través de tormentas, desiertos y montañas lo habían endurecido contra el miedo. Fallos mecánicos, conductores imprudentes, carreteras heladas, esos eran los peligros que conocía. Pero cuanto más se adentraba en el aislamiento sofocante de esa carretera forestal, más sentía una tensión inexplicable creciendo dentro de él, una inquietud fría que parecía filtrarse en la cabina, volviéndose más pesada con cada milla. Al principio era sutil, un cosquilleo en la nuca, una alarma instintiva de que algo estaba mal. El tipo de sensación que no venía de la mente, sino de algo más antiguo, algo enterrado profundamente en los huesos. El zumbido de los neumáticos en la carretera áspera, el leve gemido del motor, el vaivén rítmico de los limpiaparabrisas, todo parecía demasiado fuerte, demasiado agudo contra el silencio aplastante más allá del cristal. Era como si el bosque estuviera observando, esperando, conteniendo el aliento por algo inevitable. Aún así, lo descartó. Solo otro tramo solitario de carretera, se dijo. Solo el peso del cansancio asentándose. Pero entonces llegó la niebla, más espesa, más fría y más pesada que antes, enroscándose en movimientos lentos y deliberados sobre el asfalto, difuminando las líneas entre la tierra y el cielo. Y fue entonces cuando la vio. Y desde ese momento, la carretera ya no fue solo una carretera. Era algo más, algo vivo. Algo que esperaba. La niebla se volvió más densa,
espesándose en columnas fantasmales que danzaban y giraban en los haces de los faros, como si la tierra misma exhalara algo antiguo, podrido y olvidado. Se arrastraba baja sobre el asfalto agrietado, pesada y deliberada, enroscándose en zarcillos que arañaban el chasis del camión, envolviendo las llantas como dedos pálidos. El aire dentro de la cabina se volvió más frío, un escalofrío húmedo filtrándose por las rejillas, cargado con el olor a tierra mojada, hojas en descomposición y algo metálico, agudo y mordiente, como hierro oxidado o sangre vieja. La mezcla de musgo húmedo y metal frío llenaba sus pulmones, trayendo consigo una extraña pesadez que se asentaba profundamente en su pecho. Su aliento empañaba el interior del parabrisas, finas volutas de condensación subiendo antes de desvanecerse en el aire viciado. Los limpiaparabrisas chirriaban al arrastrarse por el cristal, apenas manteniendo a raya la niebla, cada pasada revelando solo más del blanco espeso e impenetrable adelante. La radio crepitaba con estática mientras giraba el dial, intentando captar un hilo de música, una voz, cualquier cosa que rompiera el silencio opresivo. Pero todo lo que encontraba era el zumbido bajo del ruido blanco, interrumpido solo por ráfagas repentinas de transmisiones confusas, palabras fragmentadas perdidas en el éter. Sus nudillos se blanqueaban en el volante mientras se inclinaba hacia adelante, entrecerrando los ojos a través de la niebla. La oscuridad más allá de los faros era sofocante, espesa como alquitrán, y la carretera adelante parecía estirarse hacia la nada. La niebla no era solo una bruma natural, tenía peso, una especie de presencia, moviéndose con una intención lenta y deliberada que casi parecía consciente. Entonces, desde el remolino de la bruma, algo se materializó. Al principio, no era más que una mancha oscura contra la pared de blanco, pero a medida que el camión avanzaba pesadamente, la forma se definió, cortando la niebla con una claridad inquietante. Una figura estaba de pie al lado de la carretera. Apareció de la niebla como una pintura empapada en agua, rasgos difuminados, bordes suaves, su figura apenas sólida contra el pesado manto de niebla que giraba y se enroscaba a su alrededor. Por un momento, era difícil decir si era real o solo un truco de la luz y la bruma asfixiante. Pero cuando los faros la alcanzaron, iluminando cada pliegue hueco de su rostro, no hubo duda, estaba allí, frágil y humana, aunque había algo profundamente inquietante en la forma en que se movía, o más bien, en la forma en que apenas se movía. Una anciana, débil y sola, avanzando penosamente por el estrecho arcén de la carretera desolada, su figura delgada encorvada bajo el peso de un abrigo largo y harapiento. La tela se adhería a ella como ropa mojada en una cuerda floja, pesada y flácida, oscurecida por la humedad, sus bordes deshilachados y arrastrándose como dedos esqueléticos rozando el pavimento. Su cabello gris colgaba en nudos salvajes y enmarañados, hebras ásperas y revueltas, del tipo que no había sentido un peine en años, si acaso alguna vez. Se extendía alrededor de su cabeza en un halo desordenado, atrapando la humedad de la niebla, dándole un brillo húmedo y pesado. Su cabeza colgaba baja mientras caminaba, los hombros encorvados hacia adelante como si cada paso fuera una carga insoportable. Pero había algo en la forma en que sus pies apenas se levantaban del suelo que hacía que su movimiento pareciera menos caminar y más deslizarse. En plena madrugada, a millas de la civilización, con la carretera extendiéndose infinitamente en ambas direcciones y el bosque sofocante presionando cerca, era una imagen que arañaba los bordes del pensamiento racional. Su mente buscaba explicaciones, forzando lógica en lo ilógico. Tal vez estaba perdida, tal vez su coche se había averiado, tal vez, de alguna manera, había vagado desde una casa oculta en lo profundo del bosque. Pero incluso mientras buscaba respuestas, los hechos se negaban a encajar. No había coche. No había luces intermitentes de emergencia en la distancia. No había maleta ni bolsa de compras colgando de su mano. No había linterna. Nada que tuviera sentido. Y hacía frío, un frío cortante, el tipo de noche que atravesaba capas de tela y roía los huesos. Su abrigo, aunque largo, parecía delgado, desgastado en los bordes. Sus pies,
por lo que podía ver, se arrastraban en zapatos tan gastados que las suelas de goma se curvaban en los bordes, la tela rota y oscurecida por manchas húmedas. Su presencia allí afuera, sola, en plena noche, no era solo extraña, era imposible. Cuanto más la miraba, más mal se sentía. No eran solo las circunstancias. Era ella. La forma en que la niebla parecía aferrarse a ella, no alrededor de ella, como si brotara de su piel en largas cintas que se arrastraban. La forma en que sus hombros delgados apenas subían y bajaban con la respiración. La forma en que su sombra, proyectada débilmente en el resplandor de los faros, se extendía demasiado, deformada por el suelo como algo no del todo atado a su forma. Un nudo frío se retorció en su estómago. Allí afuera, en esa carretera olvidada, no había razón para que ella estuviera. Y, sin embargo, allí estaba, avanzando con pasos lentos y metódicos, como si siguiera un camino que solo ella podía ver. Su postura no hablaba de pánico ni desesperación, como uno esperaría de alguien perdido o en problemas. En cambio, había una paciencia sombría y pesada en la forma en que se movía, un ritmo constante y decidido que sugería que no estaba perdida en absoluto. Estaba esperando. Esperando algo. O alguien. El pensamiento pasó por su mente, frío e inesperado, enviando una ola de inquietud por su cuerpo. Intentó desecharlo, convencerse de que esto era solo otra rareza de la carretera, había visto cosas extrañas antes. La gente actuaba raro cuando estaba desesperada o delirante. Pero esto no era eso. Era diferente. Una quietud pesada se había asentado sobre el mundo, un silencio espeso y sofocante que presionaba contra la cabina del camión, apagando incluso el rugido constante del motor. El aire mismo se sentía denso, pesado, como si estuviera lleno de niebla invisible, no solo fuera del camión sino también dentro, presionando contra su piel, llenando sus pulmones con cada respiración superficial. Sus faros la bañaban completamente ahora, cada arruga sombría y surco profundo en su rostro destacándose en detalle crudo. Su piel colgaba en pliegues finos como papel sobre sus pómulos afilados, su boca una línea delgada y sin color. Sus ojos, hundidos y huecos, no parecían reflejar la luz como deberían. En cambio, la absorbían, convirtiéndose en dos pozos de oscuridad, profundos y fríos. Su corazón latía más fuerte en su pecho, un golpe lento y pesado que parecía demasiado ruidoso en la quietud. La lógica luchaba con el instinto. Cada parte curtida por la carretera de él sabía que esto no estaba bien. Sabía que no debía detenerse. Sabía que, fuera lo que fuera ella, quienquiera que fuera, no pertenecía allí afuera. Pero su mano ya estaba alcanzando el freno. Mi padre era un hombre amable, del tipo que aún llevaba la creencia de que las personas debían cuidarse unas a otras, especialmente en carreteras como estas. Tramos solitarios y olvidados donde la ayuda no llegaba fácil y la oscuridad parecía tragarlo todo. Era una creencia que se le había inculcado mucho antes de que los años endurecieran sus manos y tallaran líneas profundas en su rostro. Una creencia transmitida por veteranos que habían pasado sus vidas tras el volante, donde el código tácito de la carretera aún importaba, si alguien estaba en problemas, te detenías. Ayudabas. Sin preguntas. Incluso ahora, mientras un temor frío e instintivo se retorcía en la boca de su estómago, esa simple regla tiraba de él con más fuerza que el miedo. Su pie soltó el acelerador y el enorme camión comenzó a reducir la velocidad. Sus pesados neumáticos masticando el asfalto antes de que los frenos se activaran con un largo suspiro siseante que rompió el silencio espeso y antinatural. El resplandor rojo de las luces traseras se extendió en la niebla detrás de él, débil y frágil contra la oscuridad. El camión tembló al detenerse en el arcén de grava áspera, el chasis gimiendo en el aire frío de la noche. El grueso metal de la cabina crujió al asentarse, un sonido bajo y hueco que resonó en la quietud. Por un momento, se quedó allí, las manos aún aferradas al volante, el zumbido del motor en ralentí como único sonido.
La niebla trepaba por los lados del camión, enroscándose alrededor de los espejos, oscureciendo la carretera adelante y atrás hasta que parecía que el mundo se había reducido a solo la cabina. La mujer y la niebla sofocante entre ellos. Dudó, pero solo por un latido. La grava crujió bajo los neumáticos mientras se desplazaba ligeramente a la derecha, alineando la ventana del lado del pasajero con la figura que aún avanzaba lentamente por el arcén. Ella no lo había reconocido aún. No había cambiado su ritmo ni siquiera levantado la cabeza. Era como si no oyera el rugido ensordecedor del motor diésel, como si los faros cegadores del camión y el resplandor rojo de sus luces traseras no significaran nada para ella. Aún así, se inclinó, su codo crujiendo contra el asiento de cuero gastado mientras alcanzaba la manija, el metal frío mordiendo sus dedos. La vieja manivela chirrió al girarla, bajando la ventana del lado del pasajero pulgada a pulgada. Una ráfaga de aire frío nocturno entró en la cabina, espeso con el olor húmedo y musgoso del bosque y ese mismo dejo metálico que no podía identificar del todo, como hierro oxidado o el pinchazo cobrizo de la sangre. La niebla se coló con él, enroscándose en finas hebras a lo largo del tablero, deslizándose sobre los asientos de cuero agrietados y las envolturas y mapas desperdigados que abarrotaban la consola. Se sentía viva, como si estuviera buscando algo. La noche estaba más silenciosa ahora, el rugido del motor amortiguado por la niebla pesada. A través de la ventana abierta, el bosque más allá parecía infinitamente vasto, un abismo negro roto solo por el suave susurro de las hojas en el viento y el leve y distante canto de los insectos nocturnos. Pero debajo de eso, había algo más, un zumbido hueco, casi imperceptible, que no parecía venir del motor ni de los árboles. Vibraba bajo y constante, como una presión contra su pecho. ¿Señora? Su voz se sintió pequeña, estrangulada por la niebla densa mientras flotaba hacia el aire frío. La mujer no respondió. Su ritmo no cambió. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para que él pudiera ver el arrastre lento de sus pies, la forma en que sus zapatos gastados apenas se levantaban de la grava, haciendo un suave sonido rasposo como papel de lija que parecía resonar más fuerte de lo que debería. Su agarre se apretó en la manivela de la ventana. Algo profundo dentro, algo primal, lo arañaba, rogándole que pisara el acelerador y la dejara allí. Pero esa misma parte de él, la que había parado por conductores varados y autostopistas durante décadas, superó el miedo. «Señora, ¿necesita ayuda? No debería estar aquí sola». Por un momento largo y sofocante, no hubo más que el susurro distante del viento entre las ramas de los pinos y el leve clic del motor en ralentí. Entonces ella se detuvo. Su cuerpo se congeló a mitad de un paso, un pie ligeramente levantado como si hubiera olvidado cómo caminar. La niebla se espesó a su alrededor, tragando la mitad inferior de su cuerpo hasta que parecía que flotaba, desconectada de la tierra bajo sus pies. Su cabeza, lenta y deliberada, comenzó a girar. El movimiento estaba mal, demasiado fluido, demasiado pesado, como si su cuello no se doblara naturalmente, sino que se forzara a través de alguna resistencia invisible. Su cabello gris y enredado se movió mientras giraba, las hebras levantándose y cayendo en el aire húmedo, y cuando su rostro finalmente se volvió hacia la ventana abierta, el aliento se le atoró en la garganta. Sus ojos eran grandes, imposiblemente oscuros, los iris tragados por un vacío que parecía extenderse más profundo que las cuencas mismas. Su piel era cerosa, pálida como hueso, con líneas profundas talladas en ella como lechos de ríos secos, pero su expresión no era de miedo ni gratitud. Era vacía. Hueca. Inclinó la cabeza, solo ligeramente, como si lo estudiara, y entonces sus labios se movieron. Las palabras, cuando llegaron, fueron suaves, pero cortaron la niebla y el rugido del motor como si fueran susurradas directamente en su oído. ¿Por qué te detuviste? Aún no es tu turno. Las palabras se sintieron frías, pesadas, no solo dichas sino entregadas, como un mensaje transmitido a través de generaciones de silencio. No llevaban enojo ni advertencia, solo una certeza simple y hueca.
Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera pensar, ella se giró, el movimiento igual de lento, igual de mal, y continuó caminando hacia la niebla. Su frágil figura fundiéndose de nuevo en la bruma como si nunca hubiera estado allí. La cabina del camión se sentía insoportablemente pequeña ahora, el aire espeso con un aliento frío y húmedo que no era suyo. Cada instinto le gritaba que se fuera, que condujera, que dejara ese lugar atrás. Y así lo hizo. Pisó el acelerador con fuerza, los neumáticos levantando grava mientras el camión se lanzaba hacia adelante en la oscuridad. Pero mientras veía la niebla consumir sus luces traseras en el retrovisor, sus palabras resonaron de nuevo en su mente, pesadas y permanentes. Aún no es tu turno. Mantuvo sus ojos en la carretera, negándose a revisar los espejos, cada instinto gritándole que algunas cosas no estaban destinadas a verse dos veces. La idea de captar un vistazo de su reflejo, de sus ojos huecos y negros aún mirándolo desde la niebla que se alejaba, roía los bordes de su mente. Su pecho se apretó con una presión que se sentía casi física, como si manos invisibles empujaran hacia abajo, forzando su corazón a latir más fuerte, más rápido. Hasta que cada golpe resonaba en sus oídos como el golpeteo implacable de un tambor. El aire dentro de la cabina se volvió más pesado, más espeso, como si el camión hubiera entrado en un bolsillo diferente de la realidad, uno donde las reglas se doblaban, se deformaban y amenazaban con romperse por completo. No era solo la humedad de la niebla que se colaba por las rejillas y las finas grietas de los sellos de las ventanas. Era algo más, un peso invisible que se enroscaba alrededor de sus pulmones, apretándose con cada respiración superficial. Olía débilmente a hierro frío y piedra mojada, pero debajo de eso había otro olor, algo agrio y viejo, como lugares olvidados y tumbas intactas. Sus manos agarraron el volante tan fuerte que sus nudillos palidecieron, el cuero clavándose en las arrugas de su piel. Flexionó los dedos una vez, intentando aliviar la presión, pero sus músculos se trabaron, rígidos con una tensión que se negaba a irse. El volante mismo se sentía más frío ahora, resbaladizo con la condensación del aire húmedo, pero era más que eso, se sentía como si algo invisible se enroscara por la cabina, rozando sus hombros, asentándose en las costuras de los asientos, esperando. La carretera se extendía adelante, vacía y hueca, la niebla densa adelgazándose solo lo suficiente para que los faros rasparan el asfalto agrietado en un haz plateado y estrecho. Las líneas blancas discontinuas se difuminaban en rayas, desvaneciéndose dentro y fuera de la bruma, guiándolo hacia adelante pero sin darle sensación de progreso. El tiempo se estiró fino, los minutos sangrando unos en otros, hasta que ya no podía decir si había estado conduciendo 5 minutos o 50. Cuanto más se adentraba en la noche, más parecía el bosque presionar hacia adentro, las ramas caían más bajo, sus dedos esqueléticos rozando los bordes de la carretera. Algunas colgando tan cerca que parecían listas para atravesar el parabrisas y arrastrarlo de vuelta a la niebla. Las formas se retorcían en las sombras más allá de la línea de árboles, formas vagas y corpulentas que cambiaban justo fuera del alcance de los faros. Podrían haber sido troncos caídos o maleza espesa, pero en los rincones de su visión parecían latir con respiraciones lentas y pesadas, como si la tierra misma estuviera observando, esperando. Tragó saliva con fuerza, la garganta seca a pesar del aire húmedo, su pulso aún martilleando contra su sien. El pensamiento se coló, no deseado e incómodo, ¿y si ella aún no seguía? Ya no caminando, sino algo más rápido, algo que no necesitaba piernas ni carreteras ni reglas. Apretó los dientes y apartó el pensamiento. Los espejos permanecieron intactos. La carretera comenzó a curvarse, la niebla enroscándose más fuerte con ella, y él se deslizó en la curva, los neumáticos zumbando contra el asfalto. Fue entonces cuando los faros golpearon algo adelante, luces rojas y azules, girando a través de la niebla como faros en un mar de blanco. Cortaban la oscuridad en destellos irregulares, pintando los árboles en colores violentos y sangrantes. Apenas 5 minutos por la carretera, las primeras luces intermitentes atravesaron la niebla,
ráfagas agudas y frenéticas de estrobos rojos y azules cortando la oscuridad como el pulso de algún corazón mecánico. Su brillo distorsionado y fragmentado por la niebla espesa. Los colores se filtraban en la bruma, proyectando sombras salvajes y amplias sobre los pinos imponentes, haciéndolos parecer más altos, más extraños, sus ramas retorciéndose como garras que alcanzan. Un accidente. La palabra cayó pesada en el pecho de mi padre, una piedra fría y dura que se hundió profundamente, y antes de que pudiera detenerse, su pie soltó el acelerador. La velocidad del camión desvaneciéndose mientras se acercaba a la escena. Su corazón latía con un ritmo agudo y urgente contra sus costillas, un tamborileo profundo y primal que chocaba con el pulso lento y medido de las luces intermitentes adelante. La carretera se curvó suavemente, y la escena se desplegó completamente ante él, medio envuelta en niebla, inquietantemente silenciosa, como un cuadro congelado en el tiempo. Un sedán destrozado yacía aplastado contra un pino grueso, su parte frontal retorcida en un desastre irreconocible de metal y vidrio. El impacto tan severo que el capó se había doblado sobre el parabrisas como papel de aluminio. Fragmentos destrozados brillaban en el asfalto mojado, esparcidos como los restos de algo hecho añicos más allá de la reparación. La fuerza del choque había incrustado el coche profundamente en el árbol, la corteza astillada y cruda donde el metal había encontrado la madera con una finalidad brutal. El vapor siseaba desde el bloque del motor arrugado, enroscándose en la niebla en largos zarcillos serpenteantes, como si el coche mismo aún exhalara su último aliento moribundo. Una ambulancia estaba en ralentí en el arcén, con los faros apagados pero sus luces de emergencia aún parpadeando en un ritmo lento y lúgubre. Los paramédicos se movían con precisión sombría, sus siluetas marcadas contra la niebla giratoria. Nadie corría. No había manos frenéticas tirando camillas ni el parloteo apresurado de órdenes para salvar vidas. En cambio, había una quietud en sus movimientos, las acciones lentas y deliberadas que solo seguían cuando toda esperanza se había ido. Sin urgencia, solo los pasos fríos y procedimentales que tomaban cuando no quedaba nadie por salvar. La garganta de mi padre se apretó mientras pasaba lentamente por la escena, los faros de su camión barriendo los restos. Por un segundo, a través del parabrisas fracturado, captó la vista del asiento del conductor. La bolsa de aire se había desplegado, ahora desinflada y manchada de oscuro, la tela rasgada en los bordes. Y allí, solo un vistazo, estaba la forma pálida de una mano, flácida y sin vida, los dedos curvados hacia adentro como si aún se aferraran a algo que había escapado hace mucho. El conductor había muerto en el impacto. Las palabras resonaron huecas en su mente, pesadas y agudas, pero no necesitaban ser dichas. Podía sentirlo en la quietud, en el desapego mecánico de los paramédicos, en la carretera vacía que se extendía detrás de él como un camino de regreso a algo que no se atrevía a enfrentar. Mi padre siguió conduciendo, el peso de lo que acababa de ver presionando su pecho como un tornillo, una presión tan pesada que parecía intentar aplastar el aliento de sus pulmones. Sus manos, aún envueltas firmemente alrededor del volante, dolían por la fuerza de su agarre, los nudillos blanqueados como hueso. El camión rugía debajo de él, el zumbido constante del motor diésel un sonido hueco y distante comparado con el rugido en sus oídos. Su corazón no se había desacelerado, no desde que pasó por esos restos, no desde que vio el marco roto del coche, aplastado como algo muerto contra los árboles, y sintió la certeza fría de la muerte persistiendo en el aire. Las palabras de la anciana resonaban en su cabeza, implacables, cortando el zumbido de la carretera y el siseo de los neumáticos en el asfalto húmedo. Aún no es tu turno. Apenas durmió esa mañana cuando finalmente llegó a casa. La casa, normalmente un lugar de alivio tranquilo después de un largo viaje, se sentía hueca, sus paredes demasiado delgadas para bloquear los ecos de la noche anterior. Cada crujido de la casa al asentarse hacía que su corazón diera un salto, cada susurro del viento afuera agitaba el peso en su pecho, espeso y pesado, negándose a soltarlo. Se quedó despierto en el viejo sofá de la sala, mirando al techo, el tenue brillo del amanecer colándose por las cortinas a medio cerrar,
pero la luz no trajo consuelo, solo una claridad más fría y aguda. Su mente se enredaba y retorcía alrededor del recuerdo, reproduciendo cada detalle en un bucle interminable y brutal. La niebla. La mujer. Su voz. El accidente. Aún no es tu turno. Las palabras se enterraron profundamente, arañando la parte trasera de su mente con una persistencia implacable. No podía deshacerse de ellas, no podía borrar la imagen de sus ojos huecos reflejando los faros del camión, ni la vista del sedán destrozado aplastado contra ese árbol, sus huesos de metal destrozados y retorcidos. Cuando el golpe pesado del periódico matutino golpeó el escalón de entrada, lo hizo levantarse de golpe como si alguien hubiera aporreado la puerta. Su pecho aún se sentía apretado, una presión fantasma que no podía explicar, pero se obligó a levantarse, los pies pesados contra el suelo de madera gastado mientras se dirigía a la puerta. El mango de metal se sintió frío contra su palma cuando lo abrió de un tirón. El periódico estaba allí, húmedo por la humedad matutina, la tinta del titular ya empezando a correr ligeramente en los bordes. Lo arrebató, su pulso pesado en los oídos mientras lo abría, apenas importándole que sus manos temblaran. Ahí estaba, en la portada. La foto en blanco y negro mostraba el accidente en un detalle sombrío y despiadado. El metal retorcido del sedán era aún peor a la luz del día, su estructura un enredo brutal de acero arrugado y vidrio destrozado, una mancha oscura de aceite sangrando en la tierra donde había llegado a su parada violenta. El titular del artículo era crudo y frío. Choque fatal cobra la vida de un conductor local, sin sobrevivientes. Escaneó las primeras líneas con creciente temor, cada palabra hundiéndose más profundo en su estómago. Aproximadamente a las 2:47 de la mañana, los servicios de emergencia respondieron a una colisión de un solo vehículo en la carretera del Condado 17. El vehículo, viajando a alta velocidad, abandonó la carretera en una curva, golpeando un gran pino. Las autoridades confirmaron que el conductor murió en el impacto. 2:47 de la mañana. Su garganta se apretó. Era exactamente la hora. Había visto a la anciana minutos antes, su figura frágil medio perdida en la niebla, su voz cargada con un significado que no había entendido en el momento pero que ahora sentía como un peso en su pecho. ¿Por qué te detuviste? Aún no es tu turno. Sus dedos se apretaron alrededor de los bordes del periódico, arrugando las páginas húmedas. Podía sentir el límite delgado entre lo que sabía y lo que podía probar estirándose fino, como si la realidad misma hubiera sido retorcida, doblada lo suficiente como para que algo más, algo viejo, algo paciente, se hubiera colado. No era coincidencia. No podía serlo. El sello de tiempo era demasiado perfecto. Sus palabras demasiado precisas. Era como si ella hubiera sabido dónde estaba la muerte esa noche, moviéndose silenciosamente a través de la niebla. Como si hubiera sido parte de ello. Hojeó el resto del periódico, pero no se ofrecían más detalles, solo el nombre del conductor, una breve nota sobre su familia, y una línea final que envió otro escalofrío frío por su columna. No se informó de testigos que vieran el vehículo antes del choque. La carretera estaba vacía en el momento del accidente. Vacía. Pasaron años, pero esa noche lo arañó, su recuerdo una presencia constante y corrosiva que persistía en el fondo de su mente sin importar cuántas millas pusiera entre él y ese tramo de carretera. No era solo otra historia extraña guardada con las innumerables rarezas de la carretera que había visto durante décadas de conducir, era diferente. Tenía un peso, una permanencia fría y pesada que hacía que se sintiera menos como un recuerdo y más como una cicatriz grabada en su mismo ser. Cada vez que se encontraba solo en una carretera oscura, cuando los únicos sonidos eran el zumbido bajo de su camión y los vientos susurrantes afuera, podía sentirlo regresando, enroscándose en las esquinas de sus pensamientos como humo. Había conducido innumerables millas desde entonces, millas que se difuminaban en un flujo interminable de asfalto y horizontes vacíos. Había atravesado tormentas violentas que golpeaban su parabrisas con láminas de lluvia tan pesadas que parecían piedra,
el trueno rodando por los cielos en gruñidos profundos y furiosos. Había cruzado desiertos interminables abrasados por el sol donde el calor brillaba en la carretera como vidrio fundido, el horizonte deformándose y danzando en la distancia, dando forma a cosas que no estaban allí. O cosas que él rezaba que no estuvieran allí. Había conducido a través de tormentas de nieve que tragaban la carretera entera, convirtiendo todo en un vacío blanco. Y a través de noches solitarias tan negras que parecía que estaba navegando al borde de algún abismo vasto y sin estrellas, los faros cortando la oscuridad pero nunca llegando al final. Pero ese encuentro, ella, nunca lo dejó. Cuanto más lo pensaba, más se retorcía en algo más oscuro. ¿Y si la mujer no lo estaba advirtiendo? ¿Y si no era un fantasma del pasado, sino algo más, algo que se movía a través del tiempo de manera diferente, marcando a los que seguían? Nunca se trató de salvar a alguien. Se trataba de pasar de largo, por ahora. La idea lo perseguía, echando raíces en su mente. Cada viaje nocturno, cada tramo solitario de carretera, se encontraba escaneando los arcenes, las líneas de árboles, medio esperando verla de nuevo, esperando, caminando, girando. Pero nunca volvió a aparecer. O tal vez no necesitaba hacerlo. Después de todo, no había sido su turno, aún.